Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class de la Maestría en Gestión de Conflictos en Entornos Corporativos. Tengo el gusto de presentar el tema Beneficios de la solución extrajudicial de conflictos. El enfoque y resumen es el siguiente. La Masterclass se enfocará en los tres principales beneficios que ocasionan los métodos alternativos de resolución de conflictos, MASC. El beneficio económico al proporcionar una solución rápida del conflicto que invierte menor cantidad de recursos. El tiempo, ya que los MAS generan soluciones de igual valor que una sentencia sin tener que recurrir a las diferentes fases de instancia judicial. Y la relación entre las partes, debido a que los MAS tienen como postulado crear un diálogo directo y generar acuerdos comunes que ayudan a conservar las relaciones interpersonales. El expositor es el doctor Ramiro Salazar Cordero, doctor en jurisprudencia de la PUCE, socio de Sosa y Salazar Abogados Consultores por 23 años, negociador profesional, formador de mediadores, abogado litigante en arbitraje, redactor de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, fundador y director de los Centros de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito y Cámara de la Construcción de Quito y profesor de métodos alternativos de solución de conflictos en la PUCE por 25 años. Sin más, muchas gracias, Ramiro, y te dejo al público. Gracias, Juan, muy amable por la presentación. Permítame un segundo solamente para poder... Correcto. Creo que ahí estamos ya con la pantalla compartida. Efectivamente, el día de hoy vamos a tomar algunos minutos para hacer una presentación respecto a los beneficios de la solución extrajudicial de conflictos. Pero en realidad esto no es simplemente una mención que podamos nosotros decir, estos son los beneficios porque nosotros decimos y porque se nos ocurrieron de que estos son los beneficios y fin de la historia, ¿cierto? Nosotros tenemos una secuencia que es la que nos permite llegar a cierto tipo de conclusiones con respecto a la solución de conflictos. La solución de conflictos, como es conocido por todos, no es una sola forma, no es que las personas, las instituciones, las empresas, las corporaciones, tienen una sola forma de solucionar. Estas formas de solución de conflictos son variadas. En realidad, estas formas de solución de conflictos nos permiten a las personas jurídicas, representadas por personas naturales, tener una multiplicidad de escenarios y dentro de esa multiplicidad de escenarios de solución de conflictos, elegir cuáles son las que nosotros creemos que nos van a dar mejores resultados. Para empezar sobre este tema, tendremos entonces que empezar pensando en cuáles son los orígenes de los conflictos y vamos a centrarnos en los entornos corporativos, porque hacia allá es hacia donde queremos enfocar el día de hoy la relación de esta exposición. Entonces, tenemos que empezar a pensarlos. No es que esto es algo oculto, ni se necesita hacer un estudio profundo, ni una consultoría para saber cuáles son los orígenes de los conflictos, dónde se originan, en qué se originan los conflictos. En los entornos corporativos, correcto, claro, en los entornos corporativos, eso es lo que nos interesa saber. Tenemos que entonces que hacer una separación y tenemos que decir, a ver, los entornos corporativos tienen conflictos internos y tienen conflictos externos. Cuando hablamos de entornos corporativos, tenemos que ir pensando ya en todo lo que hace relación a la empresa, a los negocios en general, ¿no es cierto? En particular, a lo mejor a los emprendimientos pequeños, medianos, grandes, en esa secuencia que está ya arraigada en el decir de las personas y es los negocios, los emprendimientos, las empresas, las corporaciones, todo esto
tiene algunos elementos que generan conflictos a la interna y algunos elementos que generan conflictos a la externa. A la interna, existen diferentes intereses a la interna de las empresas, de los negocios, de las corporaciones. Ciertamente, no todos tienen los mismos intereses, los que están a la interna. Hay intereses de diferentes tipos. Algunos tienen relación a sus propios intereses, que son generación de una posición, de una ubicación dentro del negocio, una posición administrativa, una posición dirigencial, una posición simplemente de un trabajador común y corriente. Algunos tienen intereses de inversión, ¿no es cierto? Entonces, al interior de estos negocios, de estos llamados corporaciones empresariales, tienen diferentes intereses. No es el mismo interés que tiene un inversionista, alguien que pone el dinero para que este negocio vaya hacia adelante, que el que tiene la persona que está contratada como administrador de esta empresa. Administradores, entiéndase, por ejemplo, los gerentes, los presidentes, los miembros de los directorios, o simplemente quien administra un negocio, ¿cierto? Tampoco es el mismo interés que tienen las personas que trabajan a cambio de un salario, con algunas atribuciones, facultades, disposiciones, sí, pero es diferente el interés de quien trabaja a cambio de un salario que el que administra a cambio también de probablemente un honorario, si fuese el caso, o a cambio de un salario también, que el que puso el capital para que este negocio, para que esta corporación, para que este emprendimiento vaya hacia adelante. Son diferentes los intereses, están todos dentro del mismo barco, pero tienen diferentes intereses. La comunicación, tanto la escrita como la verbal, puede ser deficiente y también puede generar conflictos. La comunicación, tanto escrita, las reglas que se ponen, entiéndase, por ejemplo, los reglamentos, entiéndase, por ejemplo, las disposiciones generales, todas las comunicaciones escritas que genera un negocio, desde los más pequeñitos, ¿no es cierto? Es que siempre tenemos que pensar en que cuando hablamos de entornos corporativos, no solamente estamos hablando de las grandes corporaciones que tienen múltiples empresas a su interior y que generan grandes negocios, no, desde los más pequeños, desde aquel negocio en donde hay 2 trabajadores, un administrador y probablemente 1 o 2 inversionistas, tienen comunicación escrita. Ahora pues es permanente la comunicación escrita que tenemos a través de multiplicidad de formas. Ya quedó atrás la comunicación escrita en papel. Eso es, digamos así, del siglo pasado. Tenemos los correos electrónicos que también van siendo una forma cada vez con más uso, pero también al mismo tiempo se va complementando con otros medios de comunicación, como por ejemplo los teléfonos celulares que tienen muchas formas de comunicarse. El WhatsApp ya es una forma. La comunicación escrita y la comunicación verbal puede ser deficiente dentro de las corporaciones, dentro de los negocios y traer conflictos. Estas comunicaciones no siempre son todo lo claro que quisiéramos y generan. Las estructuras y las reglas con las que se manejan a la interna los negocios, todo tipo de negocios, ¿no es cierto?, también generan conflictos. Estas estructuras muchas veces realizadas de forma antojadiza, en otros casos realizada de forma empírica, suele traer dificultades, suele traer complicaciones. Probablemente una estructura básica de gerente y trabajadores probablemente tenga menos posibilidades de generar conflictos, o a lo mejor más posibilidades de generar conflictos. ¿Por qué? Porque si tenemos un gerente y 5 trabajadores de forma horizontal, en donde ninguno tenga la capacidad de manejar esta estructura con reglas claras, va a generar conflictos. Las reglas y la estructura son fuente, son origen de conflictos. Eso a la interna. Cuando nosotros pensamos en los conflictos que pueden generarse hacia la externa, hacia la parte externa de estas corporaciones, emprendimientos, negocios, empresas,
podemos utilizar multiplicidad de denominaciones, ¿sí? Tenemos de por medio las normas, el cumplimiento de normas. Yo puedo tener conflictos por incumplimiento de normas, por interpretaciones de normas o por cumplimiento de normas simplemente hacia afuera. ¿Con quién voy a generar esos conflictos? Muchas veces voy a generar esos conflictos con la competencia, con la función pública, voy a generar conflictos de cumplimiento de normas, ¿sí? Este incumplimiento de las normas que tenemos para que funcione cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de corporación, suele traer complicaciones. Esos conflictos hay que manejarlos. Tenemos incumplimientos contractuales, claro, contratos verbales y contratos escritos. Con mucha frecuencia, esos incumplimientos contractuales son los que se ven como la única fuente, el único origen de los conflictos, y no es así. El cumplimiento o el incumplimiento de contratos verbales o escritos trae una gran cantidad de conflictos que tienen que ser manejados. Por supuesto que sí. Estos contratos se generan por la dinámica propia de los negocios, por la dinámica propia de los emprendimientos, por la dinámica propia de las corporaciones. El incumplimiento de acuerdos verbales es muy frecuente y además los acuerdos verbales son una práctica diaria a todo nivel, a todo nivel. No es irrelevante el tema de los acuerdos verbales. Se dice y se ha venido desde siempre conociendo que la frase más común que existe entre los comerciantes, empresarios, emprendedores, gente de negocios, gente de corporaciones, es muy frecuente aquella frase que dice, mi palabra vale más que 100 contratos. ¿Mm? Ustedes habrán oído, ¿no es cierto? Todos hemos oído eso. Mi palabra es suficiente, mi palabra vale más que 100 contratos. Con mi palabra, eso délo por hecho. ¿Mm? Bueno, el incumplimiento de acuerdos verbales hay conflictos. Todas estas son fuentes de conflictos, todos son origen de conflictos. Y todo eso está dentro de los entornos conocidos como entornos corporativos. Corporativos siempre en el más amplio aspecto de la palabra, ¿no es cierto? Negocios, emprendimientos, empresas, corporaciones. Esto nos hace pensar entonces ya en cuáles son las partes que intervienen en un conflicto. ¿Quiénes son las partes? Y cuando hablamos de partes, decimos, ¿quiénes son las personas? Porque los conflictos no se generan entre personas jurídicas, sino entre personas jurídicas representadas por personas físicas o personas naturales. ¿No es cierto? Es dificilísimo pensar siquiera en que exista un conflicto entre la empresa ABC y la empresa XYZ, ¿sí? Si estas empresas no tuviesen una representación por parte de personas naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de las partes en conflicto, estamos hablando de las personas que intervienen en el conflicto. Estas personas que intervienen en el conflicto son múltiples también, así como los orígenes del conflicto son múltiples, también las personas que intervienen en los conflictos son múltiples. Socios, accionistas, administradores. Socios o accionistas. ¿Por qué la diferencia? Bueno, pues ya en su momento se conversará con más detenimiento. Para los que son abogados, saben que socios se refiere a personas jurídicas conformadas por socios que hacen referencia a compañías limitadas. Accionistas cuando se hace referencia a compañías anónimas. Pero para efectos de esto, simplemente pensar en socios, en accionistas, son los que hacen la inversión, los que forman parte, los que conforman estas compañías. Administradores, aquellos que son nombrados por los socios o accionistas para que administren estas empresas, para que administren estos negocios, ¿cierto? Cuando son personas jurídicas. También cuando no son personas jurídicas, hay la posibilidad de que existan administradores. Una persona natural que está en un negocio, en un emprendimiento, puede perfectamente nombrar un administrador de su negocio, de su emprendimiento, es perfectamente válido. Entonces, ahí tenemos ya algunas personas naturales que son parte de los conflictos, socios, los accionistas, los administradores. Estos, ¿con relación a quién?
Empleados, por ejemplo. Claro que sí. Los socios, los accionistas, los administradores, los empleados. Los socios, los accionistas, los administradores con respecto a las instituciones del Estado, con respecto a los proveedores, con respecto a los clientes. Esto solamente por mencionar algunas de las personas naturales que son parte de un conflicto. Como veíamos antes, el origen de los conflictos es múltiple, las personas que intervienen en los conflictos son múltiples. Y aquí podemos generar todas las combinaciones que se nos ocurran. Socios con socios, accionistas con accionistas, socios de una compañía con socios de otra, accionistas con socios diferentes, el administrador o los administradores con los socios o accionistas de la compañía, el administrador con los empleados, entre empleados, conflictos entre empleados de diferente jerarquía, de la misma jerarquía, ¿no es cierto? Empleados con proveedores, empleados con clientes, empleados con instituciones del Estado, socios, accionistas, administradores. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de imaginarse todas las interrelaciones que pueden generar conflictos en organizaciones de diferente tamaño y de diferente connotación de negocios empresariales o corporaciones, proveedores con clientes todo el tiempo y los clientes con clientes también. Es decir, todo lo que ustedes puedan imaginar en la combinación que se les ocurra. Estas combinaciones con los orígenes del conflicto que hemos mencionado, ya podemos empezar a pensar lo difícil que es manejar un emprendimiento, una empresa, una corporación que no tenga conflictos o que maneje sus conflictos adecuadamente y que los resuelva adecuadamente. El manejo de estos conflictos tiene varias formas, como decíamos al inicio. ¿Podemos manejarlo negativamente al conflicto? Sí, con falta de comunicación, con una comunicación ineficaz, desde nuestra propia posición, ¿no es cierto? Y podemos resolverlo por posiciones. Esto es una forma de manejar el conflicto de forma negativa. Es decir, me cierro, pienso que tengo la razón, ¿sí? Y yo lo manejo sin comunicación, casi que imponiendo las soluciones, ¿sí? ¿Quién hace eso? Pues es muy frecuente, es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos, la forma de manejar el conflicto desde la óptica negativa, sin comunicación o con una comunicación ineficaz, es decir, de una sola vía. Lo que yo digo es así y punto. Yo tengo la razón porque yo tengo la razón. ¿Eh? Soy sabio en mi propia verdad. Mi verdad es la única. Mi comunicación es ineficaz. No estoy escuchando a la otra parte. No estoy entendiendo a la otra parte. No me interesa lo que la otra parte piense. No importa quién sea la otra parte, si es entre empleados de la misma jerarquía, de diferente jerarquía, si es administradores con socios, socios con empleados, administradores con empleados, proveedores, clientes, instituciones del sector. No me importa. Mi verdad es la que prevalece. Comunicación ineficaz o falta de comunicación simplemente, ¿no es cierto? Mi posición es la que prevalece. Yo tengo la razón. Yo soy la persona que sé qué es lo que está pasando, cómo está pasando y cuál es la solución. Resolución de conflictos mediante posiciones. Entonces, nosotros tenemos que saber que este manejo negativo del conflicto con muchísima frecuencia no nos lleva a una verdadera solución del conflicto. Estamos manejando negativamente el conflicto. Por tanto, con mucha frecuencia, este manejo negativo del conflicto que no nos lleva a soluciones efectivas, eficientes, duraderas, nos lleva a la justicia ordinaria. Claro, ahí es donde terminamos. Ahí es donde terminamos. ¿Por qué? Porque no estoy manejando positivamente, estoy manejando negativamente. Mi tosudez, mi necedad, la necedad de imponer mi posición, de imponer mi solución, ¿sí? Lo aceptas así o es tu problema. Ese manejo negativo nos lleva a la justicia ordinaria. Generalmente terminamos en demandas con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, entre socios, entre accionistas, administradores,
instituciones públicas, terminamos en juicios, terminamos en la justicia ordinaria. Una demanda de primera instancia, y entonces decimos, bueno, por último, si es que ahí es a donde tengo que ir, ahí es a donde tengo que ir. Para eso está la función pública en el aspecto de la administración de justicia. Allá tengo que ir, allá tengo que ir. O es como yo digo, o me voy a un juicio. Bueno, muy bien. Veamos entonces rápidamente qué es eso. No es cuestión simplemente de si no se resuelve como yo creo que debe resolverse, porque mi posición tiene que prevalecer, porque mi comunicación ineficaz o inexistente resuelve los conflictos en base a mis posiciones y a lo que yo considero, entonces la justicia ordinaria tendrá que hacerse cargo. Y todos aquellos casos, todos aquellos temas que no se resuelvan como yo creo que debe resolverse, que se resuelvan en justicia ordinaria. Una primera instancia puede tomar perfectamente 2, 3, 4 años. Una segunda instancia, una apelación, puede volver a tomar 1, 2, 3 años. Una casación, que vendría a ser, no es así, los abogados sabemos que no es así, pero vendría a ser el equivalente a una tercera instancia, puede tomar 1, 2 años. Si vamos sumando, estamos hablando de 4, 5, 6, 7 años. Una sentencia, ejecutar una sentencia de última instancia que se encuentra lista para ser ejecutado puede tomar 1, 2, 3 años. ¿Se dan cuenta ustedes todo el tiempo, todo el esfuerzo que tenemos que poner para ir a justicia ordinaria en función de resolver un conflicto que lo hemos manejado en negativo, es decir, sin comunicación o con comunicación ineficaz o con posiciones e imposición de mis posiciones? Bueno, esto es lo que nos lleva el manejo ineficiente de un conflicto. Nos lleva a justicia ordinaria. Hay una diversidad de tipos de juicios, hay una diversidad, sí, para todo, las materias. Sabemos que de acuerdo a la materia tenemos que ir a un tipo de juez especializado. Sabemos que de acuerdo al tipo de juicio tenemos que ir a un juicio que es un poco más largo, un poco menos largo. No importa, al final del día, entrar a la justicia ordinaria, ¿sí?, ya es un problema que se vuelve mucho más complejo, porque ya no solamente es la contraparte con la que tengo el conflicto, ya es todo lo que tengo que invertir en esfuerzo personal y de mis colaboradores para ir a justicia ordinaria. Tiempo, dinero. Y no voy a tener una respuesta que sea la que yo realmente necesito, porque justicia ordinaria me va a dar una respuesta que sea la que el juzgador considera que es la que tengo derecho, ¿sí?, la que el juzgador considera que tengo derecho. Como ven, entonces, el manejo en negativo de un conflicto nos lleva a unos procesos largos, complejos, que no satisfacen nuestras verdaderas necesidades. No existe la satisfacción al 100%. Vengo ejerciendo la profesión hace 23 años y en los casos en que los clientes han ido a justicia ordinaria, no hay ningún cliente que tenga resultados que le parezcan a él satisfactorios al 100%. Todavía no conozco el caso de un cliente que venga y me diga, estoy satisfecho al 100% con lo que obtuve de resultados de justicia ordinaria. No importa el resultado que obtuvo, no importa. Si demandó 100 y le dieron 100 y que ejecutó 100, no está satisfecho. ¿Por qué? Porque seguramente el tiempo que invirtió hace que no quede satisfecho. Porque los costos que tuvo hace que no quede satisfecho. Hay algo siempre que evita la satisfacción de las personas que van a resolver sus conflictos de justicia ordinaria. Siempre hay algo. Piensen entonces ustedes en qué hago para poder generar un manejo adecuado de los conflictos, no en negativo, sino en positivo. El manejo de los conflictos en positivo nos lleva a buscar primero los intereses. Evidentemente, cuando yo busco intereses, entonces empiezo a buscar la forma de comunicarme eficazmente. Recuerden ustedes
que cuando yo manejo en negativo los conflictos, no me comunico, y si me comunico, no me comunico eficazmente. Acá busco primero los intereses, no mi posición, los intereses, no la posición de la corporación, del emprendimiento, del negocio, de la persona, no, los intereses. ¿Intereses de quién? De las dos partes en conflicto. La comunicación tiene que ser atinente a buscar entonces una resolución de esos intereses. Como ven, el manejo positivo nos permite a nosotros resolver el conflicto de los intereses, no el conflicto de las posiciones de las personas. Esto nos lleva a tener menos esfuerzo, menos tiempo, porque nosotros ya no caemos cuando no se resuelve el conflicto por el manejo en negativo, no caemos en justicia ordinaria, caemos en los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Sí ven? El manejo ineficiente de un conflicto por el manejo en negativo nos lleva a caer en justicia ordinaria. El manejo en positivo de un conflicto, que es identificar intereses para resolver los intereses, nos lleva a caer en los métodos alternativos de solución de conflictos. Son dos sitios totalmente opuestos y diferentes. En negativo caigo en justicia ordinaria, en positivo caigo en métodos alternativos de solución de conflictos. Cuando yo caigo en métodos alternativos de solución de conflictos, no es que estoy cayendo en unas bombas de algodón, ni estoy cayendo en unas nubes rosadas. No, 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 no. Pero ciertamente estoy llegando a un escenario en donde, por ejemplo, la negociación o la mediación o el arbitraje me permiten a mí resolver a través de mecanismos que son mucho más ágiles, mucho más eficientes, mucho más económicos. Yo tengo al menos 3 posibilidades para resolver esos conflictos con métodos alternativos de resolución de conflictos. Negociaciones, en donde termino con actas transaccionales que son cosa juzgada. Eso me dice a mí la ley. O en mediación, donde termino con actas de mediación que tienen el mismo efecto que una sentencia de última instancia y que no caben recursos. ¿Sí? O con un laudo arbitral que equivale a una decisión. Yo quiero decisiones. Ok, está bien, señor, usted quiere decisiones. Vaya a buscar decisiones en los métodos alternativos de solución de conflictos. Yo no quiero acuerdos, yo quiero que alguien decida. Bueno, señor, que decida un árbitro. Porque si usted pone en manos de un juez la decisión va a ser de acuerdo al tiempo que toma que un juez resuelva. Primera instancia, segunda instancia, recuerden lo que decíamos, casaciones y ejecución. Un laudo arbitral se va a dictar en una sola instancia. ¿Tiene costos? Sí, claro que tiene costos. Pero entonces no vayamos a un arbitraje, quedémonos en una mediación. No vayamos a una mediación que también tiene costos, quedémonos en una negociación. Pero como ustedes ven, el manejo en positivo de un conflicto nos lleva a buscar las soluciones a través de métodos alternativos. ¿Alternativos a qué? A la justicia ordinaria, evidentemente. Esta búsqueda y esta forma de solucionar que es diferente la una de la otra, en negativo o en positivo. ¿Qué prefieren? Bueno, pues evidentemente en los negocios manda muchísimo el ahorro del tiempo. Por supuesto, ¿qué empresario, qué corporación, qué trabajador, qué inversionista les va a decir a ustedes, no me interesa el tiempo? Pues es que eso es una locura. Los americanos tienen una frase que es muy decidora. No voy a decirle en inglés porque mi inglés es 0. Yo soy sociales. El tiempo es dinero. No sé si bien dicho o no, the time is money. Entonces, nadie puede decir que el tiempo no es importante. Es importante. Acá nos lleva el manejo positivo de los conflictos a través de soluciones de métodos alternativos. La eficiencia. ¿Quién dijo que un juicio termina con una decisión eficiente para las partes? La decisión es la que el juzgador considera eficiente o no. Eso no es un aspecto que a él le preocupa. Al juzgador de la función judicial le preocupa resolver. Y punto. Eficiente o no, no es problema de él.
El ahorro económico, si el tiempo es dinero y yo tengo que tomar menos tiempo, desde ese momento ya estoy pensando en que tengo ahorro. No es lo mismo los tiempos de años, decíamos, 2, 3 años primera instancia, un par de años segunda instancia, 1 o 2 años casación, estamos hablando de 3, 4, 5, 6 años, 1 o 2 más para ejecutar. Puede estar perfectamente entre 3 y 7 años resolver un conflicto. No es lo mismo que resolverlo en 1, 2 o 3 años en función, en métodos alternativos de solución de conflictos. Sí, ciertamente, tampoco es que el uno se resuelve en un mes y el otro en 7 años. No podemos decir eso. Pero manejar en negativo y manejar en positivo es bien diferente. El ahorro económico, entonces, es desde el momento en que nosotros vemos el tiempo, ya tenemos ahorros económicos. Las soluciones pueden ser integrales. Es decir, en justicia ordinaria, lo que nosotros buscamos es que nos resuelvan lo que le pedimos al juez. En métodos alternativos de solución de conflictos como la negociación o como la mediación, eventualmente hasta el arbitraje, nosotros podemos resolver todos los aspectos que nos preocupen a las partes. Incorporamos sobre la marcha inclusive relaciones con proveedores, relaciones con clientes, relaciones con trabajadores, relaciones entre trabajadores, relaciones entre socios, relaciones entre accionistas, relaciones. Todas esas relaciones nosotros podemos resolverlas de forma integral, no solamente un aspecto, no solamente, por ejemplo, en justicia ordinaria me debe una factura, no, me debe una factura, eso es lo que se resolvería en justicia ordinaria. En solución alternativa de conflictos, integral, la relación futura, ¿sí? La relación futura, la factura, sí, por supuesto, la relación completa, integral, cómo vamos a manejarnos hacia adelante, qué forma vamos a utilizar para mantener la relación, para restablecer relaciones resquebrajadas. En el manejo a través de la justicia ordinaria, no hay forma. No hay forma, no es que el juez llama a las partes y dice, señores, sigan haciendo negocios, no se peleen. No, así no funciona. El juicio, dicen algunos autores, es una perfecta guerra, en donde existen estrategias, en donde el uno trata de atacar con todo al otro y el otro de defenderse y puede inclusive contraatacar. Es decir, es una guerra. La solución alternativa de conflictos permite restablecer relaciones, permite soluciones integrales, ahorra tiempo, por tanto, ahorra dinero, es eficiente. Estos son algunos aspectos que nos permiten pensar en que si manejamos los conflictos que se generan, como hemos visto, por muchas fuentes y que intervienen muchas personas, ¿no es cierto? Podemos manejarlo de dos maneras. Tenemos que empezar a pensar en aprender a manejar todos estos conflictos, ¿sí? En estos entornos corporativos de una manera técnica. Esto no se maneja con buena voluntad. La buena voluntad no es suficiente. No es suficiente que yo diga, yo voy a manejar los conflictos de manera positiva, porque a mí me parece que está bien hacerlo así. Y yo creo que si me siento y le escucho a la parte contraria, por ejemplo, a mi trabajador, o por ejemplo, a mi proveedor, o por ejemplo, a mi cliente, ya está. Y le pregunto, le hago un par de preguntas, y entonces soy buena gente, y él es buena gente, todos buenas gentes. ¿Sí? Así no funciona. Tenemos que aprender técnicamente cómo manejarlo. Esto requiere de estudio, esto requiere de práctica, esto requiere de tiempo. No podemos nosotros pensar que con una lectura rápida o con unos tips, muchas veces llaman a mi oficina, piden hablar conmigo, personas que han sido recomendadas, a veces abogados, amigos, inclusive de épocas de juventud, de académica, etcétera, y me dice, amigo, ¿me puedes dar unos tips? Los tips no son suficientes. Esto es más o menos como llamarle a un médico y decirle, doctor, me duele el pecho, me da unos tips para resolver mi problema del corazón.
¿qué le va a decir el médico? O busca un profesional o estudie medicina, 10 años, 12 años. Bueno, acá nosotros lo que decimos es, o buscan profesionales para manejar en positivo los conflictos que se generan, que además, déjenme decirles, son parte del día a día de la humanidad. No existe una sola persona en el mundo que pueda decir que nunca ha tenido un conflicto. Los conflictos son parte del día a día de la humanidad. Todos tenemos conflictos, unos más, otros menos, pero todos tenemos conflictos. Por tanto, todos tenemos que aprender a manejar en positivo nuestros conflictos. Y si queremos hacerlo para corporaciones, para empresas, para emprendimientos, para negocios, ¿sí?, para las interrelaciones económicas, entonces tenemos que ser más profundos en el aprendizaje. Necesitamos estudiarlos, necesitamos practicarlos, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Y eso solamente se puede lograr cuando nosotros tomamos la decisión, pero al mismo tiempo acompañamos del conocimiento. Y el conocimiento técnico, déjenme decirles, que se lo obtiene a través de la academia. Nosotros lo que estamos pretendiendo acá es que nos demos cuenta de que esto no es un tema de buena voluntad. No es suficiente con la buena voluntad. Tenemos que aprender técnicamente. Por ejemplo, tenemos que aprender a gestionar conflictos en entornos corporativos. Y aprender a gestionar conflictos implica un cambio de chip, un cambio de paradigma. Este aprendizaje para gestionar conflictos lo que vuelve es más eficiente al entorno corporativo, al entorno empresarial, al entorno de los negocios, al entorno en el que nos estamos desenvolviendo como abogados, como administradores, como inversionistas, como empleados, ¿sí? Vuelve mucho más eficiente porque estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando dinero. Esto es lo que quería mencionarles en brevísimos minutos el día de hoy para que generemos una suerte de conversatorio corto. Me dicen que tenemos unos minutos y podemos abrir un foro de preguntas. Si gustan hacerlo de manera verbal, con todo gusto, y si gustan hacerlo a través del chat, también con todo gusto. Muchísimas gracias, Ramiro. Te felicito, excelente la exposición. Puedo contar una infidencia. Yo he sido alumno del doctor Ramiro Salazar en un curso de formación de mediadores y puedo atestiguar de la calidad de su enseñanza, de su metodología, con muchos ejemplos basados en su amplia experiencia, utilizar referencias a casos de la vida real que suceden en diferentes empresas. Y destaco algunas ideas, ¿no? Este buen manejo de los conflictos puede ahorrar mucho dinero a una empresa. Y por eso creo que sería importante para quienes son emprendedores, para quienes son empresarios, eh, eh, empresas familiares, por ejemplo, y también en las grandes corporaciones, ¿por qué no? Tenemos algunas personas interesadas de instituciones públicas como el municipio de Quito y que sería interesante, tenemos inclusive entre el público en este momento a una directora de un centro de mediación que me comentaba por el chat que todos los días en su trabajo debe persuadir a las partes acerca de la importancia de tomar en cuenta los intereses, ¿no? Y proteger la relación entre las partes a través de una comunicación efectiva, por ejemplo, en la mediación. No sé, Ramiro, si quieres referirte un poco a la importancia de la comunicación. Lo hiciste ya, pero tal vez enfatizar por qué es la causa de tantos conflictos y problemas en general. A ver, uno de los elementos importantes del manejo de los conflictos definitivamente es la comunicación. La comunicación es todo un universo, en realidad. De hecho, por ejemplo, las universidades tienen carreras completas que se llaman comunicación. Es decir, no podemos pensar que la comunicación es simplemente el
tono con el que hablamos o la benevolencia o el ímpetu con el que hablamos. Ese no es el verdadero sentido del manejo de la comunicación. La comunicación tiene una serie de elementos de los cuales algunos de esos se toman para el manejo de conflictos. Por ejemplo, en la comunicación, uno de los elementos de la comunicación que es usado con muchísima frecuencia y con gran éxito para el manejo de conflictos es la pregunta. Si es que las partes no saben preguntar, nunca se van a enterar de cuáles son los verdaderos intereses o necesidades de la parte. El trabajar permanentemente en el manejo de la comunicación, como ejemplo, en las preguntas, ayuda muchísimo a generar un ambiente permanente de buen manejo de la comunicación. Es decir, esto es, decía algún profesor, yo me formé en negociación, que la negociación para resolver conflictos es como los deportes. Si queremos llegar a las olimpiadas de la resolución de conflictos, tenemos que practicar todos los días para llegar a esas olimpiadas de la resolución de conflictos. Y nosotros practicamos de vez en cuando. Probablemente podremos salir a caminar o salir a trotar o nadar unos 25 o 50 metros en una piscina o pedalear unos kilómetros, pero no llegaremos a las olimpiadas. Si queremos que una corporación, que una empresa, que una persona se vuelva práctico, permanente, reiterado y llegue a tener un estándar alto de manejo de conflictos en positivo, necesitamos practicar la comunicación. Y eso es un reto diario que se aprende a través de cómo gestionamos los conflictos en entornos corporativos. Nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. Es un elemento clave entonces la comunicación. La buena comunicación no significa simplemente trasladar un mensaje que nace en nuestro intelecto y es trasladado de la claridad o con la claridad mayor a la parte contraria. No es solamente eso. Requiere de mucho conocimiento y mucha práctica. Ejemplo, hacer buenas preguntas ayuda para conocer los intereses de la parte. Gracias, Ramiro. Y destaco también mencionar a los participantes que eres un destacado deportista, atleta, ¿no? Conocemos de tu dedicación en ese sentido. Se, Nos se hace preguntan, lo que se puede y lo que el cuerpo aguanta. nos preguntan, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar para realizar una mediación con una entidad estatal? Y otra pregunta, ¿cuál sería la ventaja de escoger la mediación sobre la negociación en entornos corporativos? A ver, la primera pregunta hace relación a las dificultades de llevar adelante una mediación con una institución del sector público. ¿Es correcto lo que escuché? Sí, correcto. Ok. La dificultad principalmente radica en la voluntariedad por parte de la institución pública. Primero, de acudir a la mediación. Segundo, de manejar adecuadamente los intereses o necesidades de la institución para buscar un acuerdo con la parte contraria, normalmente la parte privada. Esta deficiencia, ¿sí?, de el manejo de la necesidad o el interés de la institución pública para llevarla a la mediación y buscar un entendimiento con la parte privada, es la mayor dificultad de tener una mediación con el sector público. El manejo de la necesidad o interés no siempre está identificado adecuadamente. Generalmente las personas que van en representación de una entidad pública, de una entidad estatal o de las empresas estatales, no van con la claridad de la necesidad o interés de esa institución o de esa empresa pública. Van con el criterio de del sector público en general, que es un criterio de nosotros administramos la cosa pública y por tanto esta es mi posición. Lamentablemente, como decimos, el manejar conflictos en base a posiciones es manejar en negativo y no en positivo.
La siguiente pregunta hacía referencia a... Preferir la mediación, la ventaja de escoger la mediación sobre la negociación en entornos corporativos. A ver, la negociación no es que se escoge porque sí o la mediación se escoge porque sí. La técnica nos dice que nosotros tenemos que elegir la negociación o la mediación dependiendo de la parte contraria y algunos de los elementos para identificar cuál de las dos opciones es la más adecuada está precisamente en la facilidad de comunicación que se genera entre las partes, el tipo de relación que se puede manejar entre las partes. Si es que yo hago un análisis del caso y veo que en ese caso las partes pueden comunicarse, que en ese caso las partes pueden sacar y poner de lado toda la relación personal y convertir solamente esto en un caso de análisis de intereses o necesidades, muy probablemente la decisión es vayamos a una negociación. Pero si es que yo en el análisis que hago del caso veo que la comunicación es deficiente y que el manejo de la relación es más hacia el lado de lo personal que hacia el lado de los intereses de las partes, probablemente necesito ir con la ayuda de un tercero neutral, imparcial, que se llama mediador. Entonces, el análisis del caso, lo que nos está indicando, y con esta pregunta, gracias a la persona que lo haya realizado, lo que nos está indicando y nos está reiterando es que nosotros tenemos que aprender a gestionar conflictos. Y uno de los elementos de la gestión de conflictos es aprender a diferenciar qué caso lo negocio, qué caso lo medio. Por ejemplo, una de las prácticas que hay que aprender es cómo gestiono los conflictos. Los gestiono a través de negociación, los gestiono a través de mediación, los gestiono a través de arbitraje, o eventualmente alguno de esos no puedo gestionarlo y tengo que ir a justicia ordinaria. Eso no es lo ideal, pero podría ser. Muchas gracias, Ramiro. Y una última pregunta. Tenemos un asistente de la Defensoría del Pueblo y nos pregunta, ¿qué límites debe tener la solución alternativa de conflictos cuando se trata de derechos humanos y fundamentales? Tal vez aquí se refieren al tema de la transigibilidad, por ejemplo. A ver, está claro que el límite no solamente es con respecto a derechos humanos o fundamentales. El límite que pone la norma y la Constitución es la transigibilidad, como bien lo menciona Juan. Ese es el límite. El límite es la línea divisoria. Está lo transigible, yo puedo llevarlo a mediación. Lo no transigible, no puedo llevarlo a mediación. Entonces, no es un tema de criterio de las partes o de criterio del mediador. Es un tema de constitucionalidad y de legalidad. Nosotros tenemos que estar absolutamente claro de que no todo es transigible y por tanto no todo es negociable o mediable. Para esos casos en donde la ley no permite, la Constitución no permite ni negociarlos ni mediarlos, está la justicia ordinaria, que es la excepción en realidad. Si ustedes se ponen a pensar, deberíamos tener una cultura de país en donde lo primero sea la solución directa, es decir, a través de negociaciones o mediaciones, y como alternativa a lo que no podamos llevar a negociación o mediación, sea la justicia ordinaria. Y la verdad, deberíamos tener con los años, con las generaciones venideras, una cultura de solución de conflictos alternativa, que se vuelva en la primera forma de solución de conflictos y que la alternativa sea la justicia ordinaria. Que algún día yo llegue a ver, ojalá, así como llegamos a ver a Ecuador clasificado a un mundial, ojalá lleguemos a ver algún día que las generaciones nuevas hablen de la justicia ordinaria como la justicia alternativa y que cuando vayamos a un juicio digan vamos a ir a un juicio alternativo. ¿Por qué? Porque lo ordinario sea resolverlo a través de negociación y lo ordinario sea resolverlo a través de mediación.
Muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero, confío, estoy seguro que se habrá generado mucho interés. Nuevamente reitero la invitación. Se trata de la maestría online en gestión de conflictos en entornos corporativos. Se pueden inscribir hasta el 10 de febrero de 2023. Es virtual, combina profesores de las facultades de Derecho, Administración y Psicología, y el inicio de clases será la semana del 16 de febrero de 2023. Muchas gracias y vamos a tener un pequeño video promocional. Perdón, me dicen que hay una pregunta en el chat. Con Eh, todo gusto. ¿Qué más se podría hacer desde el Consejo de la Judicatura para que los casos judicializados sean derivados a centros de mediación privados? La resolución que existe es poco práctica. Muchas gracias. A ver, yo creo que este es un tema de, de disposición. Disposición de arriba hacia abajo y disposición de los jueces de estar dispuestos a facilitarse la vida. A facilitarse la vida. Si yo soy juez, no lo soy, no lo voy a hacer, no está dentro de mis intenciones ni ahora, ni mañana, ni nunca hacerlo, pero si yo fuera juez, les aseguro que me gastaría unos minutos diariamente en identificar todas aquellas causas que se pueda percibir que podrían llegar a un acuerdo a través de mediación y las derivaría. Cada causa que un juez derive a mediación y que no regrese a su judicatura porque ya llegaron a un acuerdo, es un juicio menos, es menos trabajo para poder dedicar el tiempo de ese juicio que ya no está en su judicatura porque llegaron a un acuerdo de mediación, poder dedicarlo a otros. Los niveles de despacho de los jueces mejorarían gigantescamente porque entran a su judicatura 300, 500 juicios mensuales, o no sé cuántos ahora, pero digamos que 300 juicios mensuales o 500 juicios mensuales, y reportarían casos resueltos entre los que van derivados y los que resuelve el juez por su trabajo diario de resolver, muchísimo más que lo que actualmente sucede. Entonces es un tema de disposición, disposición jerárquica. Señores jueces, se les dispone que ustedes deriven. Y además, la disposición de estar dispuesto a derivar. Es una cosa increíble que teniendo esa herramienta los jueces sigan quejándose de sobrecarga de trabajo y no sean capaces de derivar una causa a un centro de mediación. Tengo sobrecarga de trabajo, pero no quiero derivar. No se entiende. La verdad, no se entiende. Muchas gracias, Ramiro. Interesante. Qué bueno que tuvimos esa última pregunta. Sí, la Creo verdad. que estamos listos entonces. Gracias, muy amables, una buena noche. Cualquier cosa, estoy a las órdenes a través de Juan cuando guste. Un placer.